¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Mucho calor, ¿verdad? Verano. Es el momento ideal para zambullirse en la lectura. Por eso venimos hoy a recomendaros 3 libros, ¿vale? 3 libros livianos, fresquitos, de estos que te los ventilas en 2 tardes. Habrá algunos que prefiréis los tochos, los 5000, estos libros largos, grandes sagas. Pues para vosotros haremos otro vídeo, pero de momento hoy vamos a hacer uno para esta gente que quiera leerse un librito en 2 tardes, libros livianos, cortos, que podáis ventilaros incluso en una sesión larga de lectura. Son 3 libros muy diferentes, una novela corta, un libro que contiene 2 novels y un libro que son un conjunto de relatos con visos de literatura verité. Tenemos una escritora española afincada en Nueva York, tenemos una escritora norteamericana y tenemos un escritor chino que es el gran descubrimiento de la literatura millennial. Hoy espero descubriros 3 autores que al menos os hagan pasar un buen rato de verano. Empezamos por Katie Kitamura. Su más reciente libro, Intimidades, lo ha publicado Sexto Piso. Katie Kitamura es novelista, es periodista y es crítica de arte. Nacida en Sacramento, en California, en 1979, y ha pasado su infancia entre Japón y los Estados Unidos. Y esto va a ser importante en el libro que nos trae entre manos, en Intimidades. La cuarta novela de Katie Kitamura, en castellano se han publicado 2 anteriores, En el bosque, que la publicó Sexto Piso en 2013, y Una separación, que la publicó Literatura Random House en 2018. Queda todavía un libro que no se ha publicado en castellano, que se llama Japanese for Travelers, que es una especie de crónicas de viajes, que fue el primer libro que publicó. Gracias a este último libro, Intimidades, del cual vamos a hablar hoy, Katie Kitamura ha sido finalista de diferentes premios bastante importantes en su país y en otros países. Ha sido finalista del PEN Faulkner Award, ha sido finalista del National Book Award, ha sido también finalista del Prix Fragonard, así como del Joyce Carol Oates Prize y del Grand Prix de l'Héroïne. Y, cosa importante, sabéis que Barack Obama cada año hace un listado de sus lecturas para el verano. Este libro, Intimidades, estuvo en el listado de Barack Obama para sus lecturas de verano del 2021. Los libros que estuvo en el top 10 de los bestsellers del New York Times. No por nada, en el New York Times Review of Books escribe Katie Kitamura, así como en otros periódicos y revistas, como en Free, se escribe también en Guardian, en fin. Otra cosa importante es que Katie Kitamura es profesora de literatura en la Universidad de Nueva York, y esto lo entenderéis porque su libro es un libro muy de profesora de escritura creativa. ¿Qué harías si has vivido en una ciudad como Nueva York durante toda tu vida? De repente se muere tu padre, de repente tu madre decide irse a vivir a Singapur y te quedas sola, de alguna forma te quedas en Nueva York, el sitio que tú pensabas que donde había arraigado y donde estaba toda tu vida hecha, de repente notas como que empieza a resquebrajarse. ¿Qué es lo que harías? Pues lo que hace la protagonista de Intimidades es largarse a La Haya, que tampoco sería lo más excitante del mundo, también os lo digo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se va a La Haya? Tiene todo el sentido del mundo, por varias razones. Primero, porque ella ya la protagonista del libro había vivido en algunas ciudades europeas, La Haya de alguna forma le traía ciertos recuerdos de juventud, y además otra cosa muy importante, que es intérprete. Por lo tanto, lo que hace es aplicar a ponerse a trabajar en el Tribunal Internacional de La Haya. Ya sabéis dónde siempre que hay algún juicio famoso con algún dictador de Latinoamérica, en fin, cosas gordas con asuntos de derechos humanos, siempre acaban en el Tribunal de La Haya. Así que la aceptan por un año y se va a vivir a La Haya. Su intención es la de arraigar allá de nuevo y ver si puede de alguna forma reconstituir su vida. El centro de la novela va a ser precisamente eso, la forma en la que nos adaptamos. Si es posible eso, veremos que en la novela se nos dice que es un poco complicado, porque sabéis que cuando uno
Una se va a una ciudad nueva, pues no conoce a nadie, establecer nuevas relaciones es muy difícil, y la vida, pues uno al final acaba siendo una especie de alien al cual le cuesta introducirse muchísimo en esa vida social habitual de la ciudad. De hecho, la protagonista de la novela Intimidades en algún momento nos dice que para arraigar en un lugar nuevo tienes que estar como 10 años. No es menos cierto que la protagonista del libro tiene una amiga que le hace un poco de anclaje a su llegada a la ciudad, y será un poco la que le presentará a gente. Gracias de hecho a esta amiga, ella conoce a un hombre casado con el cual empieza a establecer una relación. Empieza bien, empieza ilusionante, pero acaba siendo bastante problemática, porque este hombre de repente en un momento dado se va a Portugal, ya que su mujer está allí con sus hijos, en un intento pues de tratar de conseguir el divorcio y arreglarse un poco con la mujer en el tema de la custodia de los hijos. Pero lo que tenía que ser un viaje bastante corto de unos días acaba siendo mucho más largo. La protagonista de la novela se instala en la casa de este tipo y ve pasar los días viviendo en una casa extraña, esperando a un hombre que nunca llega. Se produce luego hacia el final de la novela un encuentro fortuito con la esposa de este hombre, que llega por sorpresa a la casa. No contaremos nada más para no destriparos el final. Es una de las subtramas de la novela. Y luego el kit de la cuestión, el tema principal de esta novela, es básicamente una cuestión de lenguaje. ¿Por qué? Porque a la protagonista le encargan el hecho de traducir, de hacer de intérprete de un tipo latinoamericano que está acusado de crímenes de guerra. Y entonces aquí lo interesante de la novela es que hay toda una reflexión muy importante respecto del lenguaje. La capacidad del lenguaje de trasvasar los conceptos, las ideas y toda una serie de condicionantes asociados al habla, como puede ser el tono, toda una serie de cuestiones culturales, y sobre la imposibilidad de traducir todo eso. Entonces en algún momento se nos dice que en realidad la interpretación no es interpretar y trasvasar de un lenguaje a otro, sino intentar decir en un lenguaje nuevo lo que es indecible, porque estamos hablando, pues eso, ¿no?, de crímenes de guerra, estamos hablando de temas bastante duros. La novela en ese sentido es una novela fresquita, es ligera, tiene una prosa bastante fría. Ahora que hace mucho calor, pues está bien ese fresquito de La Haya, porque os resultará muy agradable. Y además se lee bastante bien, bastante rápida. Pensad que son apenas 190 páginas, se leen bastante rápido y os puede gustar. Es un descubrimiento, aparte de todo lo que os he comentado, pues por supuesto hay muchos otros temas. Hay una cuestión por eso se llama Intimidades, porque hay toda una reflexión sobre las intimidades forzosas, sobre cómo, sobre todo en cuestiones de trabajo, se crean una especie de intimidades no deseadas, y un poco cómo lidiar con ellas, como aquí se evidencia en el hecho de la intérprete, que tiene que tener una relación íntima con este hombre que al final pues es un asesino, ¿no? Y cómo se puede hacer de alguna forma bien tu trabajo cuando estás forzado a participar de alguna manera, ¿no?, pues de todo eso que está relatando este hombre, y quieras que no, al final estás trabajando con ese hombre, estás en el día a día, y de una manera u otra al final tienes que acabar empatizando, ¿no? Y entonces ese dilema de cómo empatizar con un criminal de guerra, pero a fin de cuentas pues ese es tu trabajo, ¿no? Quiero decir. En fin, Keiti Kitamura, Intimidades, es una escritora cuyos libros se han traducido a 21 idiomas, se han hecho adaptaciones también de sus libros, tanto televisivas como cinematográficas, y es un libro muy interesante. La última estrella de la literatura china, Xuan Xuetao, que nació en Shenyang en 1983. Xuan Xuetao pertenece a un grupo de escritores de las 3 provincias del norte de China, que son los conocidos como los nuevos escritores de Dongbei. Su estilo se caracteriza por un humor ácido, un tipo de prosa realista
y también por un tipo de narración que sintácticamente no es demasiado compleja. De ahí que, por ejemplo, en el caso de Xuan Xuetao, se le haya comparado por un lado con Hemingway, por esa prosa concisa y certera, casi quirúrgica, y por otro lado con Murakami. ¿Por qué? Porque también tiene ese punto en el que el realismo de repente en un momento determinado da pie a la fantasía y la narración, digamos, adquiere un tono nuevo. Xuan Xuetao es un escritor que apenas ha comenzado a traducírsele ahora, se le tradujo al italiano en el 2021 y en 2022 salió su primer libro en traducción inglesa, que es Rouge Street, con 3 nouvelles. Se añade una más de las que aparecen aquí, y es verdad que durante los últimos años algunos de sus textos, sus cuentos, han aparecido en traducción en inglés en algunas revistas literarias norteamericanas. Pero vamos, es un auténtico descubrimiento, la primera vez que se le traduce al castellano. La traducción de la edición de Almadía corre a cargo de Xuan Le, de Munir Hashemi, una traducción excelente, poco intrusiva. En ella se nos indican simplemente los mínimos imprescindibles para que podamos entender la narración de la historia y no se va más allá. Moisés en la llanura contiene 2 nouvelles, la que da nombre al título del libro, Moisés en la llanura, y después El aeronauta. Ambas narraciones están ambientadas en el norte de China y en ellas pesa bastante la memoria y la nostalgia. Es un tema importante en su narrativa. De hecho, como señala la traductora Xuan Le, lo más interesante de Xuan Xuetao es que mezcla de alguna forma muy equilibrada y muy inteligente lo liviano con lo pesado, ¿no? Con lo más con la historia de China, con temas políticos importantes, pero lo va como hilvanando con toda una serie de narraciones mucho más ligeras. Y sobre todo, importantísimo, tiene un sentido del humor particularísimo y que atrapa de alguna forma. La primera novela, Moisés en la llanura, es una suerte de cuento noir en el cual es caleidoscópico porque hay muchos personajes que van entrando y saliendo. Por eso deberéis prestar bastante atención a la lectura, porque si no es fácil que te pierdas, aunque hay toda una serie de detalles menores que en realidad tampoco pasa nada. Si un poco te los pierdes, también te permite, digamos, realizar una relectura interesantísima, porque piensa que realmente la novela son 90 páginas apenas. Son menos de 90 páginas, o sea que permite una relectura. En ese sentido, se puede decir que son pequeños cuentos hilvanados en un tono muy cinematográfico, porque es muy visual la narrativa de Xuan Xuetao. En el fondo de esta novela, lo que hay, o esta novela, lo que hay es toda una serie de... El libro está contado desde el presente, pero se retrotrae a los años 90, en un momento en el cual hubo toda una serie de asesinatos de taxistas. Y lo que hace la narración es volver hacia atrás, digamos, para tratar de desentrañar ese misterio que nunca consiguió desvelarse. Y el tema central de este libro es la posibilidad de la venganza. Aquí hay una idea que nos trata de transmitir Xuan Xuetao, que es: podemos, debemos y queremos castigar a aquellos que nos hicieron un daño en el pasado, cuando esas personas hoy día ya no son aquellas personas que nos provocaron aquel daño. Pues bueno, la reflexión moral, digamos, que está detrás de esta novela es precisamente esa. El segundo de los textos, El aeronauta, más breve todavía que el anterior, porque son apenas... no llega a 60 páginas. Aquí la trama es diferente porque se construye solo a 2 voces y se construyen tramas paralelas que se van intercalando en la narración. Aquí también volvemos otra vez al pasado. El punto de partida es un día de 1975 en el cual se produce un encuentro. La cosa aquí es como que, igual que en la anterior novela, lo que nos cuenta Xuan Xuetao es que los personajes no son capaces de desembarazarse de su pasado. Aquí tenemos todas las turbulencias políticas de China en los últimos decenios. A diferencia de lo que pasaba, como os comentaba antes, a diferencia de lo que pasaba en la anterior novela, aquí se fija el conflicto exclusivamente en 2 familias confrontadas. Entonces, de aquí viene la relación que determinados críticos han instaurado entre la obra de Xuan Xuetao y la obra de Murakami, y es que la novela va desarrollándose en un claro realismo
verosímil, y en un determinado momento la trama se dispara y aparece una especie de surrealismo absolutamente delirante, que es un surrealismo absurdo pero súper humorístico. Y entonces ahí hay una mezcla de entusiasmo, de presión. Hay momentos de iluminación extrema, casi místico, que también se evidencian o se narran también desde un punto de vista algo ridículo. Todo lo que hay en esta novela es mucha soledad, hay una soledad extrema de los personajes. ¿Cómo lidian los personajes con esa soledad extrema? Y de ahí es donde surge el surrealismo. Pues lo confrontan a través de la inventiva y a través de un autoconocimiento extremo. De ahí que también se pueda ver una suerte de reclamo, una suerte de reclamo en favor del individualismo. Y por último tenemos este libro, Un pájaro bajo la cama, de Nuria Mendoza, publica Jekyll and Jill, la editorial de Zaragoza. Es el primer libro de Nuria Mendoza. Nuria Mendoza es licenciada en medicina. Ella nació en Huelva en 1968, estudió medicina en Sevilla y trabajó como pediatra allá en Sevilla, pero en 2011 cursó un máster de escritura creativa en la Universidad de Nueva York y desde entonces vive en Nueva York. Lo que ha hecho ha sido dedicarse a hacer de intérprete, y esto entronca con el primero de los libros del que hablábamos hoy, Intimidades de Katie Kitamura. Y aquí lo que se nos habla, en una especie de literatura verité, las experiencias reales que ha tenido hacer de intérprete entre familias no angloparlantes y los médicos de los diferentes hospitales de Nueva York. A ella la contratan, hay una agencia que la contrata y la lleva a diferentes sitios a tratar con diferentes familias y diferentes casos. Y ella... y es muy interesante y entronca con precisamente lo que hablábamos antes, con Intimidades, que es la labor de la intérprete. Se nos dice constantemente en este libro de relatos que la intérprete no debe jamás introducir nada de su cosecha propia en la traducción. Ella debe limitarse a traducir lo que le dicen. También hay una reflexión interesante aquí, que es si los médicos o si los pacientes dicen toda una serie de tacos o utilizan un cierto determinado tono, la traductora, ¿no? Y ella se pregunta, ¿la traductora debería también traducir esas palabrotas? ¿Debería traducir ese tono para que pase a la otra persona? ¿O simplemente tiene que pasar el mensaje y ya está? Se ha de decir que son relatos, más que relatos, son, como lo describe la propia autora, son fogonazos. Son extractos muy breves, los que más tienen un par de páginas, en los cuales lo que hace ella es tratar de encontrar ese momento emotivo, o esa curiosidad, o ese momento epifánico. Son pequeñas esquirlas de realidad, basadas, ¿no? Por supuesto no se dice en ningún momento los nombres reales de las personas y se intenta quitar todo tipo de detalles para que no se sepa quiénes son, pero son pequeños extractos, podemos considerarlos relatos, estampas. Yo diría que son pequeñas estampas, a veces son apenas fotografías de un momento muy particular, porque a veces apenas son 1 o 2 párrafos, ya como os decía, otras veces son dos folios, pero son muy breves. Es una lectura muy amena, muy sincera, muy directa, y que nos habla en cada uno de los textos de algo muy particular, de un hecho gracioso, de algo absurdo, de algo violento, de algo triste. Todo tiene que ver, por un lado, con esa idea de la traducción entre 2 lenguas y entre 2 culturas, porque al final ella es española, pero ella traduce para montones de pacientes latinoamericanos, claro, y entonces también hay una reflexión sobre el lenguaje. Las cosas en diferentes países de Latinoamérica se dicen de maneras muy diferentes, y ella tiene que saber una pajita, por ejemplo, para absorber un líquido, cómo se dice en cada uno de los países de Latinoamérica, y eso además tiene que hacerlo de una forma rapidísima, ¿no? En ese sentido es muy interesante, y es muy interesante también en cómo nos sitúa en ese momento terrible que está en el linde de la vida y la muerte, de la salud y la enfermedad, ¿no? Porque hay muchos casos en los cuales pues
a un paciente se le informa pues, de un cáncer, por ejemplo, hay gente haciendo tratamientos, o hay gente que se ha curado. También hay muchos dramas de personas que viven en Nueva York o en Estados Unidos, pero no pueden traer a sus hijos. En fin, en este sentido es muy interesante. Y lo del título, Un pájaro bajo la cama, no lo desvelaré, pero tiene que ver con uno de los relatos y con una de las historias. Este es el primer libro de Nuria Mendoza y la verdad que es un libro estupendísimo para leer durante verano. Puedes leerlo no solo en una sentada, sino que además son pequeños, te lo puedes leer como a pequeños sorbitos, un ratito antes de irte a dormir, antes de echarte la siesta, mientras haces el vermut. Un libro ideal para el verano y que además transmite toda una serie de emociones muy humanas, de una manera muy directa, muy sencilla, muy poco literaria, pero muy efectiva. Y son cosas que nos tocan a todos y que nos pueden haber tocado o nos tocarán en algún momento, que son, o sea, todos en algún momento vamos a vernos en la tesitura de tener que estar en un hospital, quizá no en este cruce de culturas, pero siempre además sabréis todos los que habéis ido al médico, pues que a veces es difícil entender lo que te están diciendo, ¿no? Y también pues puede resultar interesante. Y hasta aquí las recomendaciones de hoy.